Muy buenas a todos, ¿cómo andan? Les doy la bienvenida a Historias para un Café. Hablemos sobre otra cultura de Sudamérica, una que se expandió por Bolivia, Perú, Chile y Argentina, los aymaras. En caso de que este tipo de contenido sea de tu agrado, te invito a suscribirte, así estás al tanto de los nuevos videos. Ahora sí, comencemos. Los aymaras son un pueblo indígena de América del Sur que habita el altiplano andino, valles, yungas y regiones aledañas en Bolivia desde tiempos precolombinos, abarcando el occidente de Bolivia, el norte grande de Chile y el sureste del Perú. El concepto de aymara aparece definitivamente durante el virreinato y, salvo raras excepciones, no fue utilizado para identificar sociopolíticamente a ningún grupo poblacional de esa zona de los Andes. Todas estas formaciones sociopolíticas, verdaderas naciones durante los siglos XV y XVI, como los reinos aymaras, fueron agrupadas bajo la etiqueta aymara para fines económicos, pero manteniéndose las nominaciones originarias para describir, por ejemplo, las organizaciones políticas más relevantes de acuerdo con los intereses económicos, eclesiásticos o administrativos territoriales fluctuantes de la colonia. Los antecesores de los actuales aymaras nunca supieron que se llamaban así. Los incas los llamaban collas, hasta que en 1559 el español Juan Polo de Ondegardo y Zárate los denominó aymaras a partir de la información lingüística obtenida en el Collao de una pequeña colonia de mitimaes, pero que habían incorporado el lenguaje local y que se denominaban aymaras y provenían de los alrededores de Cusco. Así se llamó en español al idioma cuyo real nombre era Jaquiarú, que significa humanidad y lengua respectivamente. Y después le aplicaron ese nombre a quienes hablaban ese idioma, quienes se llamaban a sí mismos Jaqui. Los documentos tempranos hispánicos no dan nombre propio al idioma, sino que los cronistas españoles Cieza de León y Pedro Pizarro se refieren a él como lengua del Collao y lengua de los collas, respectivamente. En 1559, el licenciado Juan Polo de Ondegardo escribe la relación de los errores y supersticiones de los indios tras haber convocado una junta de indios viejos que habían quedado, que le sirvieron de informadores. Por este medio, Ondegardo tuvo conocimiento de un grupo de mitimaes que era originario de la región cusqueña y que, en última instancia, había acabado asimilando el habla aymaraica de su nuevo entorno. Tomando la parte por el todo, se empezó a usar el nombre de la etnia trasplantada como nombre de todo el idioma, de manera que en las publicaciones producidas por el Tercer Concilio Limense, que incorporaban también un extracto de la mencionada obra de Ondegardo, aparece por primera vez la palabra aymara explícitamente aplicada a la lengua. Los aymaras emergen con la caída de Tiahuacano a orillas del lago Titicaca, misma cultura que fue antecesora y precursora en la cultura andina antes que los incas. El aymara se ha extendido a países como Perú, Chile y Argentina. Según el informe unilateral de Perú, la etimología original del glotónimo aymara se encuentra dentro de lo especulativo. No se sabe con veracidad qué proviene de un etnónimo originario del departamento peruano de Apurímac. Procede de los Andes centrales en Lima, en la serranía central del Perú. Se fue extendiendo hacia el sur como lingua franca y fue adoptada como lengua materna por los pueblos de la cultura wari. Hacia el intermedio tardío fue reemplazada por el quechua desde la costa hasta el Cusco y su ingreso se habría producido, al parecer de manera violenta, por conquista militar avanzando desde el norte hacia el sureste a lo largo de la cordillera occidental de los Andes y se repartieron el territorio altiplánico posiblemente bajo forma de diversos señoríos o reinos. Algunos mencionados por Bertonio son Lupacas, Pacajes, Carancas, Quillaguas, Charcas y otros. La historia acerca del surgimiento u origen de la cultura prehispánica aymara es bastante compleja y han surgido diferentes opiniones e hipótesis acerca de ello. Una de ellas manifiesta que son originarios de la cultura tiahuacano, por parte de antropólogos e historiadores como Carlos Ponce Sanguinés o Max Uhle.
Algunos de sus principales argumentos son los siguientes. El cronista Reginaldo de Lizarraga describe al pueblo puquina, pero este cronista comete un error de redacción al describir que el pueblo puquina sería próspero, agricultor y ganadero, fundando así esta hipótesis debido a que Tiahuacano desarrolló el sector ganadero y agricultor, pero otros cronistas como Guamán Poma de Ayala de Perú describirían que el pueblo de habla puquina era muy pobre y con una carencia de vestidura, siendo esta una disputa de redacciones e informes no prueba de que Tiahuacano no era de habla puquina, ya que en su apogeo esta cultura desarrollaría una opulencia tal como demuestran sus cerámicas, esculturas y textiles. Destacan los trabajos de Max Uhle y demás autores acerca de la expansión de la aymara en la cultura tiahuanacota. También se indicaría la gran cantidad de vocablos aymaras en las selvas bolivianas conquistadas por Tiahuanaco. En segundo punto, tenemos los restos arqueológicos encontrados por Carlos Ponce Sanguinés que demuestran que Tiahuanaco habría sufrido una guerra que derivaría en la desintegración del Estado en pequeños estados regionales o señoríos aymaras, tal como demuestra el asentamiento de Tiahuanaco en Caquiaviri, que en el apogeo tiahuanacota había tenido una población escasa, pero en el ocaso de Tiahuanaco habría multiplicado en relevancia y población. Ponce aplicó el método de datación de carbono 14 a restos de cerámica descubierta en sus excavaciones y estableció la cronología de la vida de Tiahuanaco desde que era una aldea hasta su caída como imperio, debido a guerras internas y a una devastadora sequía. Por último, tenemos los patrones de asentamiento del valle de Tiwanaku, que indican un movimiento poblacional de la urbe principal de Tihuanacota hacia sus asentamientos periféricos, correlacionado al último período de su existencia, apoyado en el hecho del descubrimiento de cerámicas similares a los de Tihuanacota en las reducciones poblacionales aymaras del período de señoríos regionales. Desaparecido el estado Tiahuanacota, la región quedó fragmentada en etnias aymaras. Estos aymaras se caracterizan por sus necrópolis compuestas por tumbas en forma de torres chulpas. Existen también algunas fortalezas denominadas pucarás. En las últimas décadas se tuvo un animado debate sobre los orígenes de la aymara desde tres posiciones teóricas, en tanto que Alfredo Torero en 1972 y sus seguidores vieron un origen de esta lengua en la parte central del Perú y por tanto la expansión de la aymara desde allí, según Teresa Gisbert en 1987 y otros, basándose en algunos cronistas, plantearon un origen desde el sur, desde la región de Copiapó, con una expansión al norte, en tanto que Lucy Briggs en 1994 percibió un patrón de expansión desde el núcleo de Tiahuanaco. Por otro lado, según Ciesa de León, los aymaras son procedentes de Coquimbo, un valle del norte chico de Chile. John Hislop demuestra la importancia de un sitio altiplánico llamado Coquimbo como capital lupaca y necrópolis de sus Malcus. Es decir, la ola aymara que penetra en el Urco Suyo viene de mucho más al sur de lo que pretende Torero. Según algunos estudiosos, el aymara tiene su origen en una determinada región en común de la parte central de lo que es actualmente Perú. Este sitio fue probablemente en la sierra, aunque Alfredo Torero y Rodolfo Cerrón favorecen un sitio costeño. Arqueológicamente se reconoce la posibilidad del origen de ambas lenguas en una forma previa, sea aymara o quechua, en sitios como Caral Supé o quizás Chavín. Se favorecen también los grandes horizontes arqueológicos con su mayor unidad cultural y geográfica, sobre todo el horizonte temprano, como los motores para la expansión de ambas lenguas. Torero también propone que se hablaba una forma temprana de aymara en sitios costeños como Nazca y Paracas, y que desde allí hubo una expansión al norte a la región de Yauyos y al sur a la región de Ayacucho. Sobre todo, está la cultura Wari del 550 al 1000 después de Cristo en el Horizonte Medio, que es la favorita actual entre los estudiosos,
desde Torero en adelante, como el motor de la gran expansión del aymara como una lengua franca hacia el norte como hacia el sur. Quizás esta expansión se deba a la influencia de los pastores por excelencia y los guardianes de las caravanas de llamas que manejaban el comercio entre los wari y sus periferias. Proceso que fue seguido por los agricultores quechuas con sus nuevas técnicas de riego y andenes en la producción de maíz. Tal vez la caída de los wari también resultó en una cesión de territorio aymara a la llegada del quechua. Cerrón habla de una tercera expansión aymara hacia el sur, desplazado por el quechua en el período intermedio tardío desde la región del grupo de los aymaraes en el Apurímac. A mediados del siglo XV, el reino Coya conservaba un extenso territorio con su capital Atún-Coya. El Inca Viracocha incursionó en la región, pero quien la conquistó fue su hijo Pachacútec, el noveno Inca. Al norte se encontraban los Coyas y Lupacas. Al sur estaba la Confederación Charca-Tacusis, que tenía dos grupos. Por un lado, los Carangas y Quillacas en torno al lago Popó, y los Charcas que ocupaban el norte de Potosí y parte de Cochabamba. Tanto Charcas como Coyas eran de habla aymara. La cultura material de los Carangas presenta extensas necrópolis o chulpares, algunas de las cuales conservan todavía restos de pintura en sus muros exteriores. Una vez que los Carangas fueron conquistados por los incas, Huayna Cápac los llevó a trabajar al valle de Cochabamba como mitimaes. El señorío denominado Charca, al que estaban adscritos, fue conquistado por los incas en tiempo de Tupac Inca Yupanqui y llevados a la conquista de Quito. Por su parte, el pueblo de los Caracara era tan belicoso como el Charca e incluso aún más. En su territorio tienen lugar aún hoy en día luchas denominadas tincus. El Inca Yoque Yupanqui inició la conquista del territorio aymara a finales del siglo XIII, la que fue continuada por sus sucesores hasta que a mediados del siglo XV fue completada por Pachacútec, al derrotar a Chuchi Cápac. De todas formas, se cree que los incas tuvieron una gran influencia de los aymaras durante algún tiempo, ya que su arquitectura, por la cual son muy conocidos los incas, fue claramente modificada sobre el estilo Tiahuanacota y finalmente los aymaras conservaron un grado de autonomía bajo el imperio inca. Posteriormente, los aymaras del sur del Titicaca se rebelaron y tras rechazar al primer ataque de Tupac Yupanqui, este volvió con más tropas y los sometió. Su población se estima entre 1 a 2 millones de personas durante el imperio inca. Eran el principal pueblo de Collasuyo, ocupando todo el occidente de Bolivia, norte de Chile, sur de Perú y el noroeste de Argentina. Tras la conquista española, en menos de un siglo se redujeron a cerca de 200.000 sobrevivientes o menos. Tras la independencia, su población empezó a recuperarse. En la actualidad, la mayor parte de los aymaras viven ahora en la región del lago Titicaca y están concentrados en el sur del lago. El centro urbano de la región aymara es El Alto, ciudad de 750.000 habitantes, y también en La Paz, sede de gobierno de Bolivia. Además, muchos aymaras viven y trabajan como campesinos en los alrededores del altiplano. Se estima en 1.600.000 a los bolivianos aymara parlantes. Entre 300.000 y 500.000 peruanos utilizan la lengua en los departamentos de Puno, Tacna, Moquegua y Arequipa, y en Chile hay más de 150.000 aymaras, mayoritariamente en las áreas de Arica, Iquique, Antofagasta y Santiago. Un grupo menor se halla en las provincias argentinas de Jujuy. El aymara utilizó un tipo de protoquipus, sistema mnemotécnico de contabilidad básica común a varios pueblos precolombinos como los de Caral Supé, Huari y los incas. No existen evidencias de que hayan tenido un lenguaje escrito, a pesar de que algunos, como William Glynn, sostienen que los quipus incaicos pudieron ser una forma de ello. Su idioma es la lengua aymara, aunque muchos de ellos hablan castellano como consecuencia de la colonización o conquista española. Más allá del debate histórico, actualmente las organizaciones aymaras y demás movimientos sociales suelen usar el huipala en manifestaciones y reivindicaciones políticas
y en ceremonias religiosas y culturales. El debate sobre si el uso actual del huipala se corresponde con la historia o no sigue abierto. En cuanto al Año Nuevo Aymara, aún no existen fundamentos históricos para determinar la fecha en la cual se festeja, el 21 de junio, que coincide con el solsticio de invierno, el cual fue festejado ancestralmente por el pueblo quechua en la fiesta del Inti Raymi. A partir del año 2013, el día 21 de junio es feriado nacional inamovible en Bolivia. En cuanto al recibimiento del sol, en Tiahuanaco, los comunarios y turistas que se acercan a conocer y compartir esta fiesta milenaria realizan el día 20 de junio una víspera similar al Año Nuevo tradicional para despedir el año viejo. A partir de entre las 6 y 7 de la mañana, se preparan con música folclórica tradicional y rituales para recibir el año nuevo frente a la Puerta del Sol, con la entrada de los primeros rayos del sol, como también la llegada del solsticio de invierno. En cuanto a la creencia, esta tradición milenaria que se ha conservado en su cosmovisión ancestral dice que la llegada de cada año es para el bienestar y la buena fertilización de la cosecha. Lo mismo y similar al Año Nuevo tradicional, que para los creyentes los años venideros serán de gran prosperidad para quienes lo desean. Los sacerdotes de la comunidad realizan rituales y agradecen a la Pachamama solicitando su bendición. Algunos conceptos propios de dicha cosmovisión fueron recogidos en la última reforma constitucional boliviana como parte de la política del gobierno de Evo Morales para la dignificación de la identidad indígena. Su creencia no se aprecia en forma de adoraciones exageradas en lo abstracto o invisible. Tienen una religiosidad viviente donde los vivos y los muertos no dejan de existir, es decir, solo cumplen un ciclo de vida para volver al inicio. Las divinidades son energías y son sus sobrevivencias. El Tata Inti o Dios Sol y la Pachamama o Madre Tierra son los puntos de partida de todo. Por eso, toda ceremonia se inicia mirando hacia arriba, hacia el sol. Así llegamos al final de este video que espero haya sido útil para conocer más sobre los aymaras. De ser así, te agradecería que me puedas dejar un pulgar arriba y te suscribas, que ayuda a que el canal siga creciendo. Esto ha sido Historias para un Café, nos veremos pronto. Hasta luego.